Estaba en un viaje de campamento totalmente improvisado, a mitad del otoño. Había tomado la decisión casi por impulso, una última escapada a los bosques del norte de Minnesota, antes de que el invierno lo congelara todo durante meses. Ya había estado muchas veces allí, vivía un par de horas más al sur, así que era mi lugar habitual cuando quería acampar o pasar un fin de semana caminando entre árboles y lago tras lago. El sitio en el que estaba era un lago pequeño y apartado. Una de las cosas que más me gustan de Minnesota es que tiene miles de lagos repartidos por todo el norte del estado. Así que, si sabes buscar, casi siempre puedes encontrar alguno donde no haya absolutamente nadie. Tener un lago entero para mí solo siempre había sido un lujo. Había descubierto este lugar hacía unos años y desde entonces se había convertido en mi zona de acampada de confianza. Los primeros 3 días del viaje fueron completamente normales. No pasó nada extraño. Solo acampé y disfruté del lago vacío. Pasaba el día caminando por el bosque, nadando en el agua helada y dejándome envolver por la paz y el silencio. Me sentía totalmente seguro y no vi nada que me hiciera pensar lo contrario. Pero al 4.º día todo cambió. Me desperté al amanecer, salí de la tienda y encontré huellas por todo mi campamento. No solo alrededor, sino algunas marcadas justo frente a la entrada de mi tienda. No habían estado allí la noche anterior, y no eran mías. Eran pisadas de botas pesadas, de un tipo de calzado que yo ni siquiera llevaba. Alguien había pasado por allí mientras dormía. En cuanto lo entendí, se me encogió el estómago. Había tenido una visita en mitad de la noche. Pasé toda la mañana recorriendo la zona, tanto por el bosque como rodeando el lago, buscando cualquier otro rastro de que hubiera alguien más. No encontré nada, ni restos de hoguera, ni basura, ni el más mínimo indicio de otro campamento. Que alguien llegara no era lo que más me preocupaba. Al fin y al cabo, esos bosques son públicos. Lo inquietante era que hubiera llegado en plena noche, hubiera caminado por todo el lugar donde yo estaba claramente instalado, se hubiera acercado hasta mi tienda y luego se hubiera marchado sin dejar rastro, sin acampar cerca. No tenía ningún sentido. Estuve el resto del día con los ojos muy abiertos. Irme se me pasó por la cabeza, claro, pero no quería cortar mi último viaje de campamento del año antes de tiempo. Además, no vi ninguna señal de que aquel tipo siguiera por allí. Parecía que de verdad solo había aparecido, curioseado demasiado cerca de mi tienda y se había ido. Pensé que quizá esperaba encontrar el sitio vacío y no quiso compartir el lago con nadie. El día se hizo lento. Me quedé por el campamento sin hacer gran cosa, matando el tiempo y tratando de no obsesionarme con las huellas. Cuando se puso el sol, me quedé junto al fuego esperando a que el sueño empezara a vencerme. Para entonces, me había tranquilizado bastante con respecto al tema. Seguía pareciéndome raro y casi imposible de explicar, pero sabía que si seguía dándole vueltas, solo conseguiría sentirme más intranquilo, y de todos modos nunca tendría respuestas. La noche estaba muy silenciosa. El movimiento del agua en el lago, el crepitar del fuego y el viento entre los árboles hacían difícil no relajarse. Me hundí en la silla, bien arropado dentro de mi chaqueta gruesa de invierno. Los párpados se me empezaban a caer, pero no quería levantarme todavía, así que me permití quedarme medio dormido allí mismo. Digo medio dormido porque no creo haber llegado a quedarme completamente dormido en ningún momento. Tenía los ojos cerrados, sí, pero sigo pensando que estaba en ese estado raro en el que sigues siendo consciente de todo, y entonces lo escuché, una voz que pronunciaba mi nombre. Abrí los ojos de golpe y me quedé congelado. Giré la cabeza en todas direcciones. El bosque estaba en silencio y todo parecía exactamente igual que antes. Tenía los ojos muy abiertos y el corazón desbocado. No sabía si había sido un sueño fugaz o si de verdad alguien había dicho mi nombre desde la oscuridad. Parecía tan absurdo, tan imposible, que quería creer que no era real, pero la sensación había sido demasiado nítida. Al cabo de un minuto, llamé en voz alta: «Hola».
y escuché mi propia voz perderse entre los árboles sin obtener respuesta. Supuse que se trataba de un microsueño, o quizá de una alucinación de esas que tienes en estados de semisueño, parecidas a la parálisis del sueño. Esa fue la explicación con la que intenté calmarme. Aún así, la subida de adrenalina me espabiló por completo y esa incomodidad me siguió pegada a la piel. No conseguía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Me quedé allí sentado quizá media hora más, hasta que otra vez el sueño empezó a pesarme. Pero esta vez, antes siquiera de cerrar los ojos, antes de estar cerca de dormirme, volví a escucharlo. Una voz llamando mi nombre desde la oscuridad del bosque. No reconocía la voz, pero la manera en que pronunciaba mi nombre era extraña, como si me estuviera pidiendo ayuda, o invitándome a ir hacia él. Me levanté de la silla y me quedé mirando fijamente hacia los árboles. La voz volvió a llamarme. Ahora sonaba como si no estuviera tan lejos. Sentía la cabeza a punto de explotar. ¿Cómo demonios sabía ese tipo mi nombre? ¿Y qué hacía ahí fuera, sin luz, a esas horas? Di unos pasos hacia los árboles hasta el borde mismo de la luz que aún proyectaba la hoguera y con mucha desconfianza dije: «¿Hola otra vez?». Hubo un silencio espeso que habrá durado unos 15 segundos, y entonces lo único que obtuve como respuesta fue que el hombre repitió mi nombre por cuarta vez. Algo, en lo más profundo de mí, me gritaba que aquello estaba muy, muy mal. No era solo que me hablara desde la oscuridad, era la forma en que intentaba atraerme, como si quisiera que me internara en el bosque, donde de verdad no se veía absolutamente nada. No iba a seguir esa voz. Por mucha curiosidad que tuviera, por muchas ganas que tuviera de entender qué estaba pasando, no pensaba entrar en ese muro negro de árboles. Retrocedí unos pasos y empecé a recoger mis cosas. No lo hacía tan rápido como me habría gustado, porque a cada momento me detenía para escuchar y revisar a mi alrededor. La hoguera ya no era más que brasas rojizas, así que desmontar todo a oscuras no era precisamente fácil. Aún así sentía que el tiempo se me acababa. La voz parecía cada vez más cercana a medida que la luz se apagaba, y varias veces escuché pasos aplastando hojas secas no muy lejos de mí. Quienquiera que estuviera allí se movía con seguridad, sabiendo lo que hacía en la oscuridad, y eso lo hacía aún más aterrador. Cuando por fin lo tuve todo guardado, me colgué la mochila, saqué la linterna y me detuve un instante a pensar. Dudé si encenderla o no. Al final decidí que lo mejor era dejarla apagada y desaparecer entre los árboles, usando la propia oscuridad como cobertura para que él no pudiera seguirme. Así que no encendí la linterna y me apresuré a caminar en dirección contraria a la voz. El hombre volvió a llamarme justo cuando me alejaba, y solo me giré una vez que sentí que estaba a cierta distancia. Apenas podía distinguir el resplandor débil de las brasas, y de pie, justo detrás de ese pequeño círculo de luz, estaba la silueta casi imperceptible de una figura. No distinguía rasgos, ni ropa, ni nada concreto, pero había algo profundamente antinatural en la forma en que se recortaba allí, quieta. Algo en su postura, en la forma en la que ocupaba ese espacio, estaba sencillamente mal. Me volví y apreté el paso bosque adentro. Escuché a lo lejos cómo volvía a pronunciar mi nombre una última vez, y luego, de pronto, solo quedé yo, en medio de un bosque inmenso, vacío, oscuro y silencioso. La caminata de salida fue una tortura. Cada ruido, cada crujido, me parecía que venía de alguien pisándome los talones. Pero la sensación de alivio al ver por fin el coche, al cerrar la puerta y arrancar, alejándome de esos árboles, fue algo que no sé ni cómo describir. Pensé en llamar a la policía, pero me imaginé lo que sonaría al explicarlo: un tipo desconocido que sabe mi nombre, que ronda mi campamento, que me llama desde la oscuridad. ¿Qué iban a hacer? ¿Poner un parte por voz rara en el bosque? Así que no lo hice. Ahora, casi 3 años después, sigo sin tener ni idea de lo que ocurrió realmente aquella noche, y sé que suena una locura, pero una parte de mí se enfada por no haberme acercado más a la voz.
por no haber intentado ver su cara, averiguar quién era o cómo sabía mi nombre, pero también tengo claro que, si lo hubiera hecho, tal vez habría sido la última decisión que habría tomado en mi vida. A veces, cuando una historia de campamento termina, creemos que lo peor ya ha pasado. Pero hay otras historias, otras fogatas y otros bosques, en los que la verdadera pesadilla empieza cuando confías en la persona equivocada, y la siguiente historia va precisamente de eso. Prefiero mantenerme en el anonimato, pero esto ocurrió hace varios años. Trabajaba en un pequeño negocio independiente y uno de mis compañeros era un chico llamado Carlos. Conectamos enseguida. Nos contrataron más o menos al mismo tiempo y nuestros escritorios estaban uno junto al otro. Así que, como podrás imaginar, hablábamos mucho y teníamos una relación de trabajo bastante buena. Nunca quedábamos fuera de la oficina, pero siempre bromeábamos con irnos de camping algún día, porque a los dos nos gustaba hacer senderismo y solíamos hablar del tema durante la jornada. Nunca pensé que esa idea fuera a hacerse realidad hasta que un día llegué a la oficina y el escritorio de Carlos estaba completamente vacío. Carlos no estaba. Me enteré de que lo habían despedido por razones que, por supuesto, nadie quiso explicarme. Ese mismo día me llegó un mensaje suyo, proponiéndome quedar fuera del trabajo e irnos por fin de campamento, como tantas veces habíamos comentado. Sinceramente, me dio pena, y sabiendo que probablemente no volvería a verlo si rechazaba la invitación, acepté. Pensé, ¿qué puede salir mal? Planeamos el viaje y, una semana después, nos encontramos en el inicio de un sendero en el bosque, a 2 horas al oeste de la ciudad. Carlos parecía muy emocionado y contento de verme, y yo, la verdad, también me alegré de verlo. Sin embargo, desde el primer momento noté que no era exactamente el mismo que conocía de la oficina. No es que me pareciera peligroso, pero había algo en su forma de comportarse que me resultaba distinto, más contenido, como si estuviera ocultando algo. Empezamos a bajar por el sendero y fuimos charlando todo el camino. Intenté preguntarle, de forma sutil, por qué ya no trabajaba con nosotros, pero esquivó el tema. En la oficina siempre era muy abierto con todo, quizá demasiado, así que verlo tan reservado me chocó. Supuse que habría cometido algún error vergonzoso o algo por el estilo. Llegamos al lugar donde íbamos a montar el campamento, montamos las 2 tiendas y preparamos algo de comer. En cuanto terminamos de almorzar, Carlos se levantó de golpe y dijo, «Ahora vengo». Se metió en el bosque. Lo dijo con un tono extraño, como si tuviera una cita o una obligación concreta, lo cual no tenía ningún sentido allí. Sería más lógico decir, «Voy a dar una vuelta» o «Voy al baño», pero no dijo nada más. Yo me quedé en el campamento descansando y al cabo de unos 10 minutos volvió. No explicó nada. Actuó como si nada hubiera pasado y yo decidí no darle importancia. Charlamos otro rato, quizá 1 hora, y entonces lo volvió a hacer. Dijo que regresaba en un momento y se adentró en los árboles, pero esta vez lo hizo justo en medio de una conversación. De repente miró hacia el bosque, se quedó callado y se marchó. Lo primero que hice fue mirar hacia el mismo punto al que él había mirado, pero no vi nada. Esta vez, la inquietud se me clavó en el cuerpo. Algo no estaba bien. 10 minutos después, volvió. Le pregunté a dónde había ido. Se quedó pensando unos segundos y solo respondió, «A ningún lado». Sin explicaciones. Y otra vez me lo tragué. Llevábamos 6 meses hablando casi a diario, así que un par de comportamientos raros no iban a cambiar de golpe la imagen que tenía de él. Pasamos un rato más hablando junto a la hoguera hasta que decidimos meternos en las tiendas para dormir. Yo estaba bastante cansado, así que me quedé dormido enseguida. Sin embargo, en algún momento de la noche me desperté. Abrí los ojos y recuerdo perfectamente el silencio. Solo los sonidos suaves, lejanos del bosque. Abrí la cremallera de la tienda y miré fuera, sin tener claro por qué me había despertado. Enseguida vi que la tienda de Carlos estaba abierta y vacía. Eché un vistazo a todo el campamento. No estaba en ninguna parte. Me di cuenta también
de que la linterna no estaba donde la había dejado, pero no veía ningún haz de luz entre los árboles. «Carlos». Lo llamé un par de veces, pero no contestó. Me quedé sentado fuera de la tienda un minuto entero, mirando en todas direcciones, esperando a que apareciera, hasta que empecé a oír algo en el bosque. Sonaba como voces bajas, como dos personas hablando en susurros, de un lado a otro, entre los árboles. «Carlos, ¿eres tú?», pregunté con la voz tensa. En cuanto hablé, el murmullo se detuvo y el bosque volvió a quedarse completamente callado. Tras unos 30 segundos de tensión insoportable, vi a Carlos salir lentamente de entre los árboles y volver al campamento. Tenía el rostro tenso, pero intentaba cubrirlo con una sonrisa nerviosa. Le pregunté quién estaba ahí fuera. Se quedó callado un momento y respondió: «Nadie». Mientras hablaba, se escucharon claramente unos pasos entre las hojas, viniendo del bosque. Sé que él también lo oyó. Lo miré de nuevo, más serio, y repetí la pregunta, esta vez sin rodeos. Me empezaba a invadir una sensación muy clara de peligro. Aún así insistió: «No hay nadie». Hubo unos 15 o 20 segundos en los que simplemente nos quedamos mirándonos, en silencio, mientras esos pasos lentos seguían acercándose desde la oscuridad. Cada crujido de las hojas sonaba más próximo. Noté la adrenalina subir, la garganta secarse, y de pronto, sin pensarlo más, eché a correr por el sendero, dejando atrás tienda, mochila, todo. Mientras huía, escuché la voz de Carlos hablando con otra persona, pero no me atreví a volver la cabeza. No paré hasta llegar al coche. Menos mal que cada uno había ido en su propio vehículo y que tenía las llaves y el teléfono encima. Conduje de vuelta a casa y pasé el resto de la noche tratando de entender en qué momento se había torcido todo. Terminé enviándole un mensaje a Carlos, pero ni siquiera llegó a entregarse. Ya me había bloqueado. Desde aquella noche, nunca he vuelto a saber de él. No sé quién más estaba ahí fuera, ni qué estaban tramando Carlos y ese otro hombre, pero estoy casi seguro de que tuve muchísima suerte al salir corriendo cuando lo hice. A veces, después de escuchar algo así, uno piensa que bastará con alejarse del bosque para estar a salvo. Pero hay historias en las que el peligro no se queda entre los árboles, sino que te sigue hasta el lugar donde crees que estás más seguro. Y eso es justo lo que pasó en el siguiente relato. El año pasado, a principios de noviembre, hice un viaje a mi ciudad natal. Sobre todo quería ver a algunos amigos de siempre, pero también quería disfrutar de una semana en una cabaña de alquiler en medio del bosque. Una de esas cabañas vacacionales cómodas, pero aisladas. Mi pueblo no es grande y está rodeado casi por completo de bosques, con un montón de miradores y zonas de acampada cerca. Nunca había acampado en mi vida, pero llevaba tiempo investigando y quería empezar a hacerlo. Había ido comprando todo el equipo necesario poco a poco y pensé que un buen primer intento sería en un bosque que conocía, justo a las afueras de mi pueblo. De esa manera me sentía más seguro, como una forma de entrar en el mundo del campamento sin lanzarme al vacío. Elegí la cabaña precisamente porque tenía un sendero justo detrás que llevaba a una pequeña zona de acampada. Pensé que, si algo salía mal, siempre podría volver a la cabaña y todo quedaría en un susto. Sonaba como una manera casi libre de riesgo de vivir mi primera experiencia real de camping. Pasé un par de días quedando con mis amigos y otro día más descansando en la cabaña y preparando el equipo. Luego, por fin, salí hacia el campamento. El sendero se recorría en 1 hora. Durante los primeros 10 minutos estuve más pendiente de ajustar bien la mochila, de colocar las correas y asegurarme de que todo iba como debía. Cuando por fin lo tuve todo cómodo y ya no tenía nada de lo que preocuparme, empecé a tener una sensación extraña. Era la sensación clara de que me estaban observando desde los árboles. Era mi primera vez completamente solo en un bosque, así que asumí que no era más que nervios. Pero la sensación no desapareció como esperaba. Cada vez que levantaba la vista y miraba hacia el bosque, más allá del sendero,
Me recorría una especie de vacío en el estómago, una sensación hueca y desagradable, como una advertencia. Era como si algo en mi interior me dijera que diera la vuelta y me largara de allí. No le hice caso. Seguí adelante, luchando contra esa sensación hasta llegar a la zona de acampada. El lugar en sí no era gran cosa. Un pequeño claro que yo ni siquiera habría identificado como campamento, de no ser por unos restos viejos en el suelo, basura vieja que alguien había dejado allí hacía mucho. Estaba claro que no era un sitio muy frecuentado. No estaba cuidado ni mantenido por nadie. Aún así, el hecho de salir del sendero y estar en una zona un poco más abierta me hizo sentir un poco mejor. Me convencí de que era suficientemente seguro para quedarme. Empecé a desempacar y a montar la tienda. Como era mi primera vez, seguí las instrucciones paso a paso, asegurándome de que todo encajara bien. Tardé unos 15 minutos, lo cual no me pareció tan mal. Justo cuando estaba colocando la lona exterior de la tienda, un hombre llegó al campamento. Era alto y parecía de mi edad, 20 y tantos. Cuando lo miré, levantó la mano para saludar y me dedicó una sonrisa extraña. Extraña porque era una sonrisa normal en la boca, pero el resto de la cara estaba muerto, sin expresión. Sonriendo solo con los dientes, con los ojos vacíos. Me pareció muy raro y también una coincidencia inquietante que apareciera justo después de mí en un campamento que, por el aspecto, no se usaba demasiado. Pero, ¿qué sabía yo? Era nuevo en todo esto. Decidí centrarme en mis cosas. Terminé de montar la tienda, organicé el interior y luego me puse a reunir ramas y palos para hacer una fogata. Había un pequeño círculo de piedras que alguien tendría que haber levantado hacía muchísimo tiempo. Mientras yo iba arriba y abajo recogiendo leña, el hombre montó su tienda a no mucha distancia de la mía. Lo raro fue que eso era todo. No había traído nada más. Al principio pensé que llevaría las cosas dentro de una mochila grande, pero resulta que no. Lo único que traía era una pequeña bolsa tipo bandolera, de donde sacó esa tienda. Nada más. Ni saco de dormir, ni comida, ni una mochila normal. Lo sé con seguridad porque su tienda era casi toda de malla transparente, sin lona ni nada que tapara el interior, y pude ver que no había nada dentro. Después de montar la tienda, el hombre simplemente se sentó allí, sin hacer nada, observándolo todo con demasiada atención. Cada vez que, sin querer, miraba en su dirección, lo veía con los ojos clavados en mí. Tenía que apartar la vista enseguida. Una vez terminé de recoger leña y tuve un rato largo para quedarme simplemente sentado, la inquietud fue creciendo. Había algo en ese tipo que no encajaba. Una intuición muy clara de que no quería pasar la noche en el mismo lugar que él, y con el sol empezando a bajar, la idea de quedarme completamente solo con ese hombre en mitad del bosque ya no me gustaba nada. Por mucho que me frustrara conmigo mismo, decidí que no valía la pena quedarme allí sintiéndome tan mal, y menos teniendo la cabaña de alquiler relativamente cerca. Incluso pensé que si me daba prisa, podría llegar antes de que oscureciera del todo. Empecé a guardar mis cosas. En cuanto lo hice, el hombre salió de su tienda y se puso de pie junto a ella. Intentó disimularlo, pero era evidente que estaba observando cada movimiento que hacía. Ya no sonreía, tenía la cara completamente seria, casi molesta. No me tomé el tiempo para organizar bien la mochila. Fui metiendo todo de cualquier manera, con tal de cerrar la cremallera y largarme de allí. Cuando estuve listo para marcharme, el sol ya apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Tenía que apresurarme. Me tranquilizó un poco ver que el hombre no desmontaba su tienda, así que supuse que se quedaría allí. Empecé a caminar por el sendero de vuelta. Durante los primeros minutos, cada vez que miraba detrás de mí, veía el camino vacío, y eso me hacía respirar un poco mejor. Pero unos 10 minutos después, volví la cabeza y lo vi. El sendero no era completamente recto, pero a través de los troncos alcancé a distinguir su figura, caminando por el mismo camino que yo, a cierta distancia. Sentí que se me congelaba la sangre. Era él. Me seguía.
Aceleré el paso, casi sin pensar, obligándome a no echar a correr para no tropezar. Por cómo se movía, no creo que se hubiera dado cuenta de que yo lo había visto. La poca luz que quedaba, en realidad, jugaba a mi favor. Llegué a la cabaña con el corazón en la garganta, entré, tiré la mochila en el suelo y eché el pestillo de todas las puertas. Luego me quedé en la ventana trasera, mirando hacia el bosque durante 15 minutos, viendo cómo el sol desaparecía del todo y el bosque se convertía en una masa oscura y sin vida. Y fue mientras seguía mirando por la ventana cuando un golpe repentino hizo temblar la puerta principal detrás de mí. No fue un par de toques tímidos, eran golpes insistentes, una y otra vez, como puñetazos contra la madera. En pánico, llamé a la policía. No podía distinguir si estaba golpeando muy fuerte o si de verdad intentaba tirar la puerta abajo, y estaba demasiado asustado como para acercarme a mirar por la mirilla. En cuanto empecé a hablar por teléfono, el hombre dejó de golpear. Supe que estaba escuchando. Por el sonido de sus pasos, entendí que rodeaba la cabaña. Escuché cómo probaba algunos picaportes y creí oír también un par de golpes secos en las ventanas, como si estuviera intentando abrirlas. Luego, de repente, sus pasos se alejaron hacia el bosque. Después de eso, todo se quedó en un silencio absoluto hasta que, 20 minutos más tarde, llegaron 2 agentes. Les conté todo lo que había pasado, y con la información que tenían, los policías coincidieron en que las intenciones de aquel hombre no parecían nada buenas. Pero encontrarlo no era tan sencillo. Yo podía describir su aspecto, pero eso era todo. Salieron a hacer una búsqueda rápida esa misma noche, con linternas, recorriendo parte del sendero y el campamento, pero nunca lo encontraron. Su tienda también había desaparecido. Hasta hoy, sigo sin saber qué habría pasado si me hubiera quedado un rato más en ese campamento, o si hubiera tardado un poco en cerrar la puerta de la cabaña. No puedo perdonarme del todo no haber hecho caso a mi instinto desde el primer momento. Si hubiera dado la vuelta en cuanto empecé a sentirme mal en aquel bosque, nada de lo que ocurrió esa noche habría llegado a suceder. Tendría que haber escuchado a mi propio cuerpo cuando me avisó de que algo allí fuera estaba peligrosamente mal. Si estas historias te dejaron inquieto, si ahora miras la oscuridad con un poco más de desconfianza, no te vayas en silencio. Deja tu like para que más personas se atrevan a escuchar. Suscríbete si quieres seguir oyendo relatos que no te dejarán dormir tranquilo y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de ellos, si crees que habrías tenido el valor de quedarte.